el análisis de la noticia. Para llamar la atención, aparece un titular que dice: la justicia francesa exime a una compañía de seguros de cubrir la muerte de un vacunado por considerar un suicidio que se inyectara un producto experimental. Bueno, cuando revisamos la noticia, lo primero que salta a la vista, ahora, independientemente de considerar si noticierouniversal.com es un medio fiable o algo por el estilo, es la ausencia de fuentes. Solamente tenemos aquí un enlace a una publicación en Twitter. Cuando lo abrimos, que es este mismo que tengo acá ya abierto, aparece, ¿verdad? El comentario que dice que ese es un artículo interesante. Dice que un hombre francés muere debido a la vacuna que la autopsia lo confirmó y que el seguro no va a pagar porque forma parte de un experimento médico. Ok. Sin embargo, si uno continúa revisando, vemos que el mismo autor que comparte eh, esta información en la cual se basó toda esta noticia, eh, dice que, bueno, realmente se puso a verificar un poco más y que realmente, aunque estaba leyendo un artículo en francés, la información realmente proviene de una decisión aparentemente que se dio en Italia. Entonces, él dice adjunto la conversación de Twitter donde aparece este mismo documento. Pero igual, antes de saltar a esta publicación, veamos lo que sucede acá. Obviamente aquí tenemos la publicación en francés del artículo que se publica originalmente, pero para facilidad aquí lo hemos pasado por el traductor y bueno, inicialmente nos dice, ¿verdad?, que esta es una página de reinformación, que los medios nos manipulan, nos mienten, etc. Y hay que separar el trigo de la paja. Igualmente dice que en Francia alguien muere tras la vacunación de un abuelo muy rico, es empresario parisino de Versalles, con seguro de vida de varios millones de euros, en beneficio de sus hijos. Bueno, ya la cosa empieza a parecer un poco extraña acá, pero igual, ¿qué pasa? Dice que esto se vio en varias páginas de Facebook y dice que la muerte después de la vacunación es considerada suicidio por los tribunales, etc. Y aquí es donde aparece otra vez la referencia a Italia. Dice que la justicia da su veredicto tras la interposición de una demanda de recurso a la ley 210/92. Entonces, ya vemos que sí, que en efecto, si se lee con más atención, realmente es otro asunto el que se está eh, discutiendo. Cuando vamos a la cadena original, entonces, aquí tenemos una foto que dice, aparentemente ahora también, que es el Ministerio de Salud, Ministerio de la Salud. Aquí aparece la ley 210/92, que ya ahorita vamos a ver un poco de esto. Y hay aquí cierta información que dice al final que el recurso presentado, eh, tapan el nombre, ¿verdad?, es inadmisible. Entonces, con ausencia de nombres y esos tachonazos, pues es un poco difícil ir a ubicar, ¿verdad?, más información, pero algo se puede encontrar. Sin embargo, de nuevo, veamos que esto de presentar de que una aseguradora no quiere hacerse responsable, etcétera, pues tampoco es nuevo. Ya también, por ejemplo, esto es de el 15 de abril del 2021, algo similar había, pero en este caso hablamos de eh, personas en Australia. Entonces, de nuevo, uno tiene que investigar, se trata de eh, pues el mismo tipo de información falsa que simplemente se le cambia el país y otras cuestiones, o si realmente son temas que se están pasando de manera paralela o en momentos diferentes en otros países, pero ya esto también nos debe poner alerta de que no es la primera vez que alguien dice algo como eso.
Volviendo a la información del caso supuestamente que pasa en Italia, vemos, bueno, la publicación en español, es la misma noticia, es la misma foto. Entonces, supuestamente la autopsia así lo confirma. Y al revisar la conversación se encuentran algunas cosas interesantes, por ejemplo, este usuario que señala algunos aspectos por los cuales el documento podría ser falsificado, ¿verdad? Como no soy entendido de qué son las señales que se deberían de buscar para saber si la carta es genuinamente del Ministerio de Salud de Italia, pues nada más dejémoslo por ahí, de que igual algunos cuestionamientos hay sobre el supuesto documento. Volviendo a la conversación que hay acá, también hay un artículo muy interesante que habla de la indemnización por daños en caso de la vacuna del COVID-19. El artículo en cuestión es este. Ahora, este artículo no está hablando de un caso puntual, ¿verdad? Como del que se dice acá, ¿verdad? Por ejemplo, alguien luego le pregunta que cómo es eso de que la respuesta es que la vacuna no es obligatoria. La persona dice que supuestamente esto se trata de una maestra que murió en abril del 2020 después de aplicarse la vacuna de AstraZeneca, que en ese momento no era obligatorio. Entonces, que por eso en parte se justifica la respuesta de la carta. Entonces, vemos que supuestamente el caso es bastante antiguo, pero ya esto igual eh, nos deja a nosotros algo extraño, ¿verdad? Puede ser que se trate de un error en la respuesta, porque abril del 2020 estamos hablando de que la pandemia apenas estaba empezando y no tenemos siquiera vacunas disponibles en ese momento. Pudiera haber sido abril 2021, que ya había vacunación, pudiera ser, ¿verdad? Pero está la misma persona que comparte el artículo, ¿verdad? Eh, sí, porque la carta no nos dice cuándo fue que se dio el aparente deceso y cosas así. Bueno, entonces veamos simplemente la progresión hasta ahora. Pasamos de una noticia de que supuestamente pasó en Francia por una compañía aseguradora a hablar de un deceso en Italia de aparentemente una maestra en el 2020 cuando todavía no habían vacunas disponibles. Volviendo al artículo en cuestión, que esta ley sí es genuina, o sea, si existe una reglamentación 210-1992, eh, vemos que este abogado lo que está es llevando una conversación acerca de haber consecuencias, ¿verdad? Debería responder el Estado. Entonces dice, ¿verdad? Muchos se preguntan si en casos de efectos nocivos, leves o graves, sufridos como consecuencia de la administración de la vacuna para el COVID, podrían recibir una compensación. Entonces el artículo es extenso, no voy a leerlo todo, pero básicamente es eso. Él dice cómo esta ley fue introducida, ¿verdad? Desde el año 92, por parte por eso también el año que está acá y el mes, ¿verdad? Pero entonces, la ley número 110 ¿verdad? Desde el año 92. Y entonces, básicamente es una conversación, debería, ¿verdad? El Estado responder o no. Al final, él tiene algunas conclusiones donde dice que dado que, aunque el gobierno no diga que es obligatoria, explícitamente, básicamente por las medidas que se estaba imponiendo, de que usted no podía entrar si no presentaba su documento avalando que está vacunado, su código QR, etcétera, pues básicamente estaba siendo obligatoria. Entonces él diría que debería responderse a la vez que avala que debería haber una responsabilidad por vacunarse. Bueno, eso es en resumen lo que quería que viéramos, cómo nosotros debemos tener al menos con, con algo de verificación, ver si una noticia realmente tiene eh, sustento, si lo que estamos compartiendo es verdad, que es mi mayor preocupación. Nosotros debemos estar comprometidos con compartir la verdad y me preocupa, ¿verdad?, la abundancia de este tipo de noticias de personas que estimo y respeto, pero como les digo,
poco de revisión nos arroja bastantes dudas y me parece a mí que la evidencia aquí debería llevarnos a concluir que en efecto el titular y la noticia como tal es falsa.